Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Laura Santiago Marrufo, soy alumna de la licenciatura en Educación. Estoy cursando la materia de modelos y técnicas de evaluación dirigido por la docente Viridiana Torres de la Peña. El día de hoy voy a presentar un podcast sobre el tema la entrevista. ¿Qué es la entrevista? La entrevista es un diálogo entablado de dos o más personas. Se clasifica en dos maneras: el entrevistador, que es quien realiza las preguntas, y el entrevistado es quien las responde. Se trata de una técnica empleada para diversos motivos, como investigación, medición y selección personal. ¿Cómo se desarrolla una entrevista? Primeramente, el entrevistador tiene que realizar una serie de preguntas basadas en un tema específico. En lo personal puede ser sobre la vida del entrevistador, su vida personal, su vida profesional, o en dado caso que sea una persona o una celebridad o algún autor, se les pregunta de sus carreras. El entrevistador debe de llegar temprano siempre al lugar donde van a realizar la entrevista, y el entrevistado debe de sentirse cómodo y a gusto en el lugar donde lo citen. Deben de tener un espacio adecuado, deben de saludarse al llegar al lugar. Posterior, las preguntas realizadas por el entrevistador al entrevistado deben de ser preguntas donde el entrevistador se siente en confianza al responder. La ventaja de realizar una entrevista es que nos brinda información muy importante para poder desglosar en una cierta acción, más bien. En el ámbito educativo, un profesor enseñarle a un alumno qué es una entrevista es muy importante, porque así, basado en ello, el alumno puede desarrollar más aprendizaje oral y más confianza en él para poder realizar preguntas, y en lo escrito poder redactarlas coherentemente para poder realizársela a la persona a la cual necesiten su información personal, su información profesional. Una de las desventajas de la entrevista es que hay muchas limitaciones de expresión oral entre el entrevistador y el entrevistado. También hay mucha dificultad de nivelar ciertas preguntas, ya que hay ciertas personas que tienen buena elocuencia verbal. En un aula de clase se puede emplear poniendo a dos alumnos, uno como entrevistado y uno como entrevistador, en el cual el entrevistador realice ciertas preguntas. Puede ser de un tema en específico, como por ejemplo la contaminación, qué piensa sobre ello, cómo evitarlo, etcétera. Entonces tienen que hacer una serie de preguntas para poder tener cierta capacidad verbal para poder realizar las preguntas. Al finalizar las preguntas se le tiene que dar las gracias a la persona que fue entrevistada. Una entrevista se evalúa de la siguiente manera. Primero se tiene que observar todas las preguntas que realizó el entrevistador para ver si son correctas, si es la cantidad que debe de ser dependiendo el tiempo determinado que se le dé a él para realizárselas al entrevistador. Otra evaluación que se le debe de hacer es que se tome el tiempo adecuado para hacerla, y que exista un espacio donde el entrevistado se sienta cómodo para poder responder las preguntas. En lo personal, para mí la entrevista es una técnica muy buena para poder observar, aprender, identificar, analizar y sobre todo ver la personalidad del entrevistado, sus características, gustos, logros personales, etcétera. Cuando queremos indagar sobre temas, cuando queremos saber opiniones, también es muy bueno realizar entrevistas